Bien, son las 7:57 de la mañana, continuamos en Primera Página. Les voy a pedir que escriban a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina en Twitter. Tenemos un segundo invitado y por eso mismo les pido que escriban si quieren hacerle alguna pregunta o comentario. Es José Luis Trocel, secretario del Comando Intergremial del sector transporte. Como saben, lo que viene ocurriendo con este sector desde hace ya bastante tiempo, lo estábamos comentando justamente ahora, desde la época en la que éramos reporteros en esta planta, todo lo que les ha tocado afrontar y ahora no es menos con la situación económica también país, los repuestos de las camionetas, cómo están haciendo con el tema del efectivo y mucho más. Entonces, si usted quiere escribir, si está en esta situación, pues qué mejor que él también para que le conteste de alguna manera lo que se está viviendo. Bienvenido. Gracias, Derek, por la invitación a este programa, la oportunidad que tenemos de comunicarles a todo el pueblo de Venezuela la situación muy grave de la que está viviendo el sector transporte desde hace varios años, pero que estamos en vía de un colapso que en marzo del 2015, cuando el ministro era el ciudadano Jaime Eltrudi, lo advertimos. El Comando Intergremial pasó un documento que hablaba del colapso inminente del servicio de transporte a nivel nacional. Y también decíamos en ese documento por qué sobreviene el colapso, cuáles eran las razones que de alguna manera daban ese colapso, y además de eso, en ese mismo documento entregado y recibido el día 4 de abril por el Ministerio de Transporte, hacíamos la propuesta de esa situación. Entonces, digamos que lamentablemente no se nos escuchó y en este momento estamos en una situación donde casi el 90% del transporte está, digamos, prácticamente parado. Esas son cifras que nosotros manejamos porque nosotros estamos en contacto con las líneas directamente y hacemos, digamos, encuestas o llamamos a los compañeros de presidentes de línea. Ellos nos informan cuántas unidades están detenidas, inclusive es una cifra que el gobierno maneja. Alguien decía aquí en este canal que no era el 85, quizás sea mucho más de eso, y eso es evidente por cuando tú sales a la calle, inclusive en la autopista hay gente caminando. Creo que el compañero decía que si no la gente hubiera andado caminando, bueno, y que tú sales a la calle y la mayoría de la gente está caminando porque no puede, digamos, tener acceso al servicio de transporte público. Entonces, nosotros manejamos esa cifra. Además que creo que lo importante no es si es 85, si es 77, en cualquiera de los dos casos el transporte está en un colapso que cada día aumenta, que no pareciera haber salidas en lo inmediato, y que a nosotros como prestatario del servicio nos preocupa porque quien está siendo más perjudicado sin duda alguna son los usuarios. ¿Esto que estaba mostrando era de abril del año pasado? No, de abril del 2015. Del 2015, o sea, esto Sí, va a cumplir 3 años ahorita en el 2018. Exacto, ya nosotros en ese momento, te puedo decir cuál es la Federación, FECOTRAVELS, el Bloque Unido, la Central Única, todas esas, le dijimos al gobierno que podíamos llegar a un colapso que en este momento podría ser el 80. ¿Es eminente según su parecer o no? Sí, es eminente porque no nos han llamado para decirnos unas estrategias que nos permitan de alguna manera salir por lo menos a mediano plazo, uno diría así. En este momento no es cierto que el Ministerio de Transporte ha entregado algunos insumos como el aceite, en que eso se está haciendo en Propatria, pero digamos que eso no está solucionando el problema estructural, sino la coyuntura. O sea, eso lo que hace es alargar el proceso, o digamos que sí, porque es cuestiones de meses. Hace 3 años el tema, por ejemplo, de los repuestos no se estaba dando de la forma en la que ocurre hoy, que cuesta conseguirlos, que están muy caros, tenemos una situación de hiperinflación. Le pregunto, ¿cómo están resolviendo cuando una unidad se daña? Si hay algún plan B para al menos paliar un poco la situación, porque bien está diciendo que hay gente caminando en las calles, que tienen un porcentaje ya de unidades fuera de circulación, pero ¿cómo hace incluso el chofer, que es su sustento de trabajo, para poder subsistir cuando por X razón se le daña un repuesto de la camioneta y no la puede seguir usando y no consigue el repuesto para comprarla, o no tiene el dinero en el peor de los casos? Bueno, en este momento en el país, los compañeros que hacen el transporte público, cuando se detiene una unidad, cuando una unidad se para por los frenos, tren delantero, transmisión, caja, motor,
la mayoría de las veces la camioneta queda parada meses. De hecho, yo tengo 2 unidades de transporte público y en estos momentos están paradas porque no tengo neumático que ponerle. Se ha dado cosas como compañeros que han montado un caucho, una medida sobre otra para poder salir a trabajar, porque como tú dices, lo dices muy bien, ese es el patrimonio de los trabajadores, es su patrimonio familiar y cuando no lo tienen la situación es grave. Hay compañeros que lamentablemente ya no han podido ejercer la función de transportistas y están vendiendo café en los terminales, y bueno, la situación es caótica como todo el país, pero yo creo que el problema, nosotros los venezolanos tenemos alrededor de 2 o 3 años dando vueltas sobre lo mismo y no entendemos o no asumimos que el problema es un problema económico y el transporte es consecuencia del problema económico que existe en este país. Si no resolvemos el problema económico va a ser muy difícil resolver el problema de transporte, porque si tú estuvieras en un país donde el transporte no sirve, pero sirve la salud, no hay escasez de alimentos y todo eso, tú dijeras, bueno, vamos a ver cómo resolvemos el problema de transporte, pero es que es el país que está inmerso en un problema económico y por ende el transporte no escapa a ello, no escapa a esa situación. O sea, yo siento que tenemos una gotera y queremos resolverla desde el piso, tenemos que resolverla desde el techo, no desde el piso. Si le quieren escribir a nuestro invitado, que es José Luis Trocel, secretario del Comando Intergremial de Transporte, pueden hacerlo a través de @primera página para que él conteste a sus comentarios y preguntas. Sobre la base de lo que estamos hablando, hay varias rutas, indudablemente las del oeste, la del este. ¿Tiene información de cuáles se están presentando mayor problema con unidades para que la gente también tome medidas y sepa en qué zonas hay menos unidades de transporte para que la gente pueda tomarlo y llegar a su sitio de destino? Bueno, mira, el transporte es algo muy heterogéneo, ¿no? Por ejemplo, en el este sabemos que las minas, todo eso la Unión Conductora de las Minas es una organización que tiene ya muy pocos carros trabajando, sobre todo en las rutas suburbanas se está dando un fenómeno muy, muy fuerte también. En el caso de los interurbanos, por decirlo de alguna manera, ellos prácticamente de más o menos 5 o 6 mil unidades que tenían prestando servicio, en este momento creo que no pasan de 1000 unidades, o sea, tenemos más o menos un 80%, como exactamente lo decimos. Y vuelvo y reitero, nosotros cuando los compañeros del Comando Intergremial del Bloque del Oeste dicen estas cifras, lo dicen en base a números, o sea, en base a investigaciones, así como también decimos que cuando nosotros ajustamos la tarifa es porque tenemos una estructura de costo que no demuestra que con el pasaje que estamos cobrando no podemos mantener el servicio, porque ya ni siquiera la tarifa que cobramos es para que uno pueda, digamos, subsistir, es para mantener el servicio, para poder comprar los repuestos. Ahorita un caucho 825-20 está alrededor de los 60, 70 millones de bolívares. No hay tarifa que pague esos niveles de costo para nosotros, pues. ¿Cómo cree que se puede sensibilizar al ciudadano? Porque a veces hemos podido notar una queja por parte de la persona de a pie que necesita usar transporte público con relación al aumento que ustedes incluso muchas veces pelean para que se pueda dar de manera más correcta cuando está señalando que un neumático cuesta tal cantidad de plata y más. ¿Por qué cree que de repente no hay una sensibilidad de la población en ese aspecto viendo cómo está todo de caro? Bueno, fíjate que yo al contrario, cuando hemos hecho los ajustes, con quien menos hemos tenido problemas ha sido con los usuarios. Hemos tenido más problemas con las autoridades y yo creo que al contrario siento que hay mucho ahora mayor conciencia porque como lo estamos sufriendo todo a todos los niveles, la gente entiende que el transportista también está en la misma situación. Evidentemente que hay usuarios que se quejan porque no quieren que le aumenten la tarifa de pasaje. El transporte es algo muy estratégico. O sea, una persona en el oeste de Caracas puede no tener harina pan, puede no tener pan, puede no tener... El problema es cuando no tiene transporte. Es mucho más grave que cualquiera de esas, que inclusive la situación del alimento, porque es que eso afecta cuando una persona va a un hospital, cuando los estudiantes van a sus clases, cuando las personas se trasladan a su centro de trabajo. Entonces, yo sí siento que inclusive en este momento el usuario está mucho más consciente. Así como nosotros no queremos que nos aumenten los cauchos y nos quejamos también, el usuario cuando le aumenta la tarifa también se queja. Pero yo creo que es un problema de que si no atacamos, como lo dije antes, el problema económico, no vamos a tener, o sea, lo que podemos hacer es paños de agua caliente en este momento. El gobierno podría entregar algunos aceites, inclusive podría entregar algunos cauchos, pero creo que lo estructural no se está atacando, o sea, no nos sentamos y reitero a los usuarios y en pro de lo que tú me estás preguntando de crearle conciencia, nosotros hemos hecho
cantidad de propuestas. Desde el 2003 estamos haciendo propuestas. En este país no se debería estar cobrando el pasaje en efectivo, que es otro problema que tenemos en Eso le iba a preguntar justamente, ¿cómo están haciendo con ese tema del efectivo? El problema del efectivo, hay algunos compañeros que reciben transferencias, pero por ejemplo, una unidad que sale del terminal de la Bandera, que no lleve efectivo y se les picha un caucho, ¿cómo hace? Pues, o sea, claro. También en la carretera tú no consigues quienes tengan punto de venta. Hemos tenido inclusive reuniones con el gobierno nacional y se creó, es tan grave el problema que se creó una mesa en el Instituto Nacional de Transportes Terrestres para discutir ese tema. Pero hicimos la primera reunión y no hemos tenido respuesta. Le hemos pedido a los bancos, inclusive los bancos públicos y privados que nos surtan de puntos de venta y no tienen puntos de venta, es como dárnoslo. Ellos dicen más bien que reciclan el que le quitan a uno porque no mantiene los puntos de venta, necesita mantener una cantidad de flujo mensual y cuando tú no lo tienes, el banco te retira el punto de venta y con eso es que a veces nos han dado para paliar la situación. Es difícil, es muy difícil la situación porque es de todo punto de vista, es la escasez de repuestos, es el problema del efectivo, es el problema de que la tarifa no te da, es el problema de que el repuesto que consigue está demasiado caro, entonces es muy complicado, la situación es muy complicada y eso nos está llevando a un colapso definitivo. Podría ser, antes de hacer la pausa, va a seguir José Luis Trocel con nosotros, ¿podría decir que esto es un problema estructural sobre la base de lo que está comentando? Absolutamente, y no se ven en el corto plazo las salidas estructurales, se ven paños de agua caliente como que te entregan el aceite. Bien, estamos conversando con José Luis Trocel, secretario del Comando Intergremial del Sector Transporte. Vamos a hacer una pausa en Primera Página, pero seguimos con más al regreso. Pueden hacer más comentarios.